Vidas tratadas. Cuando hablamos de vidas tratadas y nos fijamos en la vida de José, entendemos que nunca será fácil pensar que la voluntad de Dios la podemos discernir o entender hasta que nos sucede lo que vemos como resultado de nuestras pruebas y dificultades. José era un hijo amado. Israel lo amaba de una manera que no disimulaba su preferencia. Benjamín y él eran hijos de su mujer amada, y allí presentaba ante todos la preferencia por estos dos hijos. José, que era el mayor, lo vestía con túnica de colores, y José había tenido sueños donde le mostraba que Dios lo iba a engrandecer ante sus hermanos. Y aún su papá no estuvo de acuerdo y le increpó que él hacía esto para ofenderlos. Sin embargo, José lo meditaba. Sueños de grandeza y de reconocimiento aún de sus hermanos y padres. Él soñaba con ello. Dios le había mostrado lo que iba a hacer de él, pero si se dejaba tratar. Allí José vivía obedeciéndole al Padre y cumpliendo su voluntad. Pero tenía un problema con sus hermanos. José no era querido con ellos, ya que le contaba al Padre lo mal que ellos se comportaban y lo que hacían. A ellos no les llamó la atención lo que José hacía, y por eso decidieron vengarse. Papá lo envía a ver dónde están. Tal vez les envía un refrigerio a sus hijos que estaban trabajando. Pero ellos, al verlo, lo tomaron preso y lo querían matar. Para saber qué iban a hacer con él, lo echaron a una cisterna, pensando matarlo, pero el mismo Rubén intercedió por él, haciéndoles caer en cuenta que era mejor venderlo que matarlo, porque así obtendrían alguna ganancia, alguna utilidad. Vieron que venían los ismaelitas y lo vendieron. ¿Qué sentiría José de ser el hijo amado del papá? ¿Qué sentiría José a ver el desprecio de sus hermanos? ¿Qué sentiría José pensando por qué le hacían esto a él? ¿Por qué lo arrancaban de la cuna protectora del Padre? ¿Sería que José entendía eso en su vida? Lo veo difícil que hubiese entendido en ese momento que todo era un plan de Dios. Luego, encontramos en la palabra cuando él llega a la tierra de los egipcios, como Dios aún estaba con él. Y en Génesis 39, en el versículo 1, encontramos: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba
en la casa de su amo el egipcio. Pensar esto, que Dios estaba con José, siendo esclavo, sometido a la voluntad de su amo. Pero Dios tenía todo fríamente calculado. Él no hace nada improvisado. Da todos los pasos como el mejor jugador de ajedrez. Siempre va con varias jugadas adelante. Dios sabía que José tenía que estar al lado de un general del ejército de Egipto para acercarlo al gobernante, a Faraón. Allí José todo lo que hacía prosperaba, y nos queda sonando lo que dice la palabra, que Jehová estaba con él. A veces nosotros pensamos que si Jehová está con nosotros, todo nos tiene que ir de maravilla. Todo nos debe ir bien. Sin embargo, José demostró ser el mejor esclavo, el mejor mayordomo, de manera que ante su amo alcanzó gran estima. Potifar lo miraba y le confiaba lo que tenía. Él estaba tranquilo mientras José mandara en su casa, mientras José se mantuviera al mando, ya que todo lo que había allí prosperaba y no tenía Potifar que preocuparse de nada. Nosotros podemos pensar que la prosperidad no era de José, sino de Potifar, pero la realidad está muy lejana. Potifar era próspero en dinero, pero José había prosperado en la confianza, se había ganado el corazón de Potifar y trabajaba con gusto y con desdén, siendo un niño mimado. Nunca encontramos en la palabra de Dios que se quejara de su suerte. Al contrario, comenzó cada día a luchar y a batallar y a ser el mejor. Allí estaba contento. Potifar confiaba y descansaba en él, y él había encontrado su lugar cómodo. Pero Dios nos tiene que mover. No nos gusta, pero Dios lo hace. Nos saca de nuestro lado de confort y comodidad para llevarnos a mejores logros. Nos capacita con el sufrimiento. Nos capacita en medio de la decepción. Nos capacita en medio del fracaso y en medio del éxito. En todo somos enseñados por Dios. Y allí encontramos un problema de José. Él había hallado gracia ante los ojos de Potifar, pero Potifar tenía una esposa. Y nos cuenta la palabra de Dios lo que sucedió. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal
y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido, llamó a los de la casa y les habló, diciendo: mirad, nos has traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, y dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Vemos cómo la mentira muchas veces triunfa. Esta mujer había calumniado a José. A veces en nuestra vida tenemos ese tipo de experiencias. Nos calumnian. Y algo que hemos hecho bien, como lo que hizo José de respetar a la mujer de su amo, de no ofender a Dios ni a su amo, de no fallarle a Dios ni a su amo, no halló la recompensa que nosotros esperaríamos. Dios tiene un camino mejor. Dios tenía un camino en el cual Potifar simplemente había sido un escalón de la escalera que debía recorrer José. Ese escalón era grande, pero ya había cumplido José con esa parte de su vida. Todos pensamos que cuando hacemos la voluntad de Dios, de inmediato tendremos el premio. Pero cuando Potifar llegó a su hogar, dice la Escritura, cuando oyó Potifar las palabras de su mujer, de José: así me ha tratado tu siervo. Se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Nosotros vemos que la mano de Dios estaba con José. El problema radica en que José no tenía responsabilidad, sin embargo, Dios lo había llevado a la mejor cárcel. Estaba allí con los presos del rey. En el ajedrez divino, la cárcel jugaba un papel importante en la vida de José. Primero, nos muestra un José que no se desanima y reniega, sigue confiando en Dios, y Dios le da gracia, pero él hace un trabajo espléndido para que los demás descansen en él. Se necesita corazón y coraje para ejecutar bien el trabajo cuando uno no ve la recompensa, cuando no ve los loores de lo que ha hecho, sino al contrario, ve un castigo. ¿Cuántas veces nos podemos desanimar pensando que Dios nos castiga, que ese Dios de amor se ha olvidado de nosotros? Sin embargo, José seguía siendo el mejor hombre,
hacía su mejor trabajo y su mejor esfuerzo. Estaba haciendo lo que a él le correspondía con gusto y entusiasmo, y Dios lo enaltecía y hacía que hallara gracia allí. Llegaron dos personajes del rey, el copero y el panadero, y fueron echados en prisión y soñaron y le contaron sus sueños a José, y José le declaró al copero que en 3 días sería restituido a su labor y que el panadero sería ahorcado. Allí se cumplió las profecías, o no la profecía, sino la interpretación de estos sueños por parte de José. Pero, a pesar que le había recomendado al copero que se acordara de él cuando estuviera ante el faraón, al copero se le olvidó. El agradecimiento humano es eso. A este copero se le olvidó por completo que José le había dicho que abogara por él ante su Señor. Dios, que no se queda con nada, usó un sueño del faraón que nadie podía interpretar, y fue cuando se acordó el copero de lo que había hecho por él José, y le dijo a su amo que él sabía quién le podía interpretar su sueño. Y allí, como por arte de magia, en un abrir y cerrar de ojos, de inmediato salió José de la cárcel y fue llevado ante la presencia del faraón, vestido ricamente, perfumado, lavado. Cuando llega ante Faraón, Faraón le cuenta la historia de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, de las espigas llenas de fruto y las espigas vacías. Y en ese momento José tiene esa revelación de Dios para interpretar los sueños. Y lleno de humildad, después que le habla de los 7 años de abundancia y de los 7 años de escasez, le dice que busque a alguien para que maneje la abundancia y que no haya escasez en Egipto. El rey se queda viéndolo. Dice, ¿y dónde voy a encontrar un varón que sepa tener esa capacidad? Y lo mira, no hay nadie como tú. Los propósitos de Dios se cumplen. En un momento, después de 14 años o 15 de su sueño, en el que él se veía honrado, en ese momento Faraón lo exalta y lo coloca en el segundo puesto de importancia después de él, ya que dice que no habrá nadie con más poder en Egipto que José, y el único que lo supera en rango será él mismo, el faraón. Allí José sale de esa prisión, y de esa prisión sale sobrenaturalmente. Dios lo había llevado a la tierra de Egipto para preservar la vida de los israelitas, la vida de sus hermanos, la vida de esa descendencia de su padre. ¿Quién podría entender que un esclavo iba a gobernar a Egipto? Allí Faraón descansó. Había sido el mejor administrando con Potifar. Había sido el mejor administrando la cárcel. Y hoy sería el mejor gobernando
a Egipto. Nosotros debemos saber que por humilde que sea nuestro empleo, o por humilde que sea nuestra labor, hacerla con gusto y con esmero nos capacita para que Dios nos dé mayores responsabilidades. Todo en la vida de José fueron etapas en las que fue probado, etapas en las que Dios le dio a él esa gracia y capacidad para gobernar. Pero José nos da un ejemplo de perdón. No llamó a la esposa de Potifar, ya siendo él el segundo de a bordo, a decirle que contara la verdad. No se aprovechó de su rango para perseguir a sus hermanos. José nos da muestras de cómo se debe perdonar para que en el momento en que Dios nos enaltezca, sepamos hacer lo que Dios quiere. Quiere de ti y de mí un corazón perdonador. Quiere que saquemos lo mejor de nosotros. Yo sé que de pronto has sufrido ofensas, que has tenido dolores, que no te han tratado como mereces, que de pronto en tu empleo has sido menospreciada o menospreciado, que no te han correspondido como deben. Pero haz tu trabajo, hazlo como empeño. Y acordémonos de Pablo, que decían que trabajemos como para Dios. De manera que pongámonos hoy no a mirar la injusticia, sino a agradar a Dios. Debemos hacer lo que nos corresponda con ánimo. El estudiante cumplir con su estudio. El que está trabajando, ser leal en su labor y dar lo mejor de sí, lo mayor que pueda de él, porque así agradamos a Dios y sabemos que no tendremos sino gozo, porque hacemos lo que Dios ha querido y nos dispone. Ánimo aún en la prueba. Dios está formando un carácter en nosotros. Padre, ayúdanos. No es fácil, pero necesitamos tener un corazón como el de José, capaz de perdonar. Tenemos que tener un corazón como el de José, donde reinaba la resiliencia, donde él sacaba de toda situación negativa lo mejor y ponía el empeño en ser el mejor. No importaba si era injusta o no su situación, deseó ser el mejor y tú lo exaltaste a lo sumo, lo llevaste al gobierno de Egipto a ser el salvador de tu pueblo. Oh Señor, ayúdanos. No entendemos muchas veces lo que pasa en nuestra vida, pero sabemos que, como dice la Escritura, todo lo que sucede nos ayuda para bien a los que creemos y esperamos en ti. Padre, ayúdanos a ser un instrumento bueno en tus manos, que nos puedas usar y que demos lo mejor de nosotros en cada momento, en cada paso. Ayúdanos a tener esa templanza y ejemplo que nos dio José, que no bajó la guardia, sino al contrario, mientras más le oprimían, más se esforzaba. Personas así son las que necesita Dios. Danos la capacidad de hacer nuestro mejor esfuerzo y permítenos, Padre, que nuestra fe nunca falte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios.